Señor les bendiga, hermanos. Es un honor para mí poder predicar la palabra del Señor el día de hoy y también es un gusto, me alegro mucho de poder estar hoy, este día aquí compartiendo con ustedes. Creo que del año pasado que no nos reuníamos en el domingo, porque ayer, como comenté anteriormente, pude ver a varios de ustedes y fue un gozo también verles y hoy día también ver a toda la congregación reunida. Y agradezco al Señor por esta oportunidad, hermanos, y vamos a estar hoy día revisando el pasaje de Primera a Timoteo capítulo 6, versículo 11, ahí dándole continuidad a esa serie que se estaba llevando a cabo. Pero antes de comenzar, hermanos, vamos a estar orando al Señor para que nos dirija en esta instancia. Así que oramos al Señor, hermanos. Padre Santo, te damos gracias en esta hora porque eres tú quien nos convoca, Señor. Y quisiera pedirte de manera especial, Señor, de que puedas tú utilizar mi vida, Señor, mis palabras, para que pueda hablar tus palabras, Señor. Y puedas tu Espíritu Santo, Señor, abrir cada corazón para que las palabras que también pueda decir yo puedan ser, Señor, de edificación para cada hermano, Señor, de manera de que tu congregación, esta iglesia que tú has comprado, Señor, con un precio altísimo, Señor, sea edificado. Te pido, Señor, de que nos permita, Señor, mantenernos concentrados en este texto. Ayúdame a mí a ser fiel, Señor. Ayuda a que todo lo que hagamos en esta hora, todo lo que yo diga, redunde, Señor, en que tu nombre sea glorificado. Que en cada corazón, Señor, sea esa la intención. Te pido, Señor, dirige mis palabras, Señor, en mi debilidad, en mi torpeza, Señor. Te pido que puedas tú hablarnos en esta hora. Lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, como les había comentado, les invito a que pueda estar buscando en su Biblia, primera a Timoteo capítulo 6, versículo 11. Y vamos a estar leyendo primera a Timoteo capítulo 6, versículo 11. Nos vamos a centrar en ese versículo. Dice así: pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Ya, hermanos, hemos estado avanzando fuerte en este libro, en Primera Timoteo, y ya estamos llegando a su final. De hecho, si usted tiene su Biblia abierta, notará que el capítulo 6 es el último capítulo de esta epístola. Entonces ya se ha dicho mucho de lo que el apóstol Pablo quería decir, y ya podemos decir que nuevamente está cerrándose este libro, están dándose las últimas exhortaciones. Y como sé que hace algunas semanas, varias semanas, no ha tenido continuidad esta serie, quisiera recapitular muy rápidamente de qué estamos hablando cuando nos acercamos a este libro, a Primera a Timoteo. Y hemos dicho, hermanos, anteriormente en predicaciones pasadas, que Primera Timoteo es un libro que fue escrito por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le escribe, como leerá usted en el título de este libro, a Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Timoteo, podemos decir que era un joven pastor que fue de alguna manera criado espiritualmente a los pies del apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba estableciendo iglesias, estaba viajando a través de toda la región del Asia Menor y en diferentes lugares, y fue constituyendo iglesias, y por eso encontramos, ¿verdad?, libros como la epístola de Pablo a los romanos, la epístola de Pablo a los corintios, efesios, colosenses. Todas esas eran zonas, eran sectores, y eran hermanos que estaban viviendo en esos sectores de iglesias que el apóstol Pablo estaba plantando, estaba sembrando. Y Timoteo fue comisionado de manera especial a una iglesia. ¿Cuál es la iglesia a la que Timoteo fue comisionado? La iglesia de los Efesios, la iglesia de Éfeso, la que estaba en ese sector. Y Timoteo era un joven pastor. Entonces aquí encontramos, hermanos, un
pastor experimentado, un apóstol, que podemos decir que es un pastor universal, no solo un pastor de una iglesia en particular. Los apóstoles fueron pastores universales, y en particular este pastor, este gran pastor, el apóstol Pablo, estaba de alguna manera traspasando el bastión, estaba dándole indicaciones a este joven Timoteo para que él supiera cómo dirigirse en la casa del Señor. Y es lo que se ha estado revisando constantemente. Y por eso también esta es una de las cartas o epístolas que se les conocen como epístolas pastorales, ¿verdad? Porque se le están dando indicaciones a jóvenes pastores de cómo deben dirigirse dentro de la casa del Señor, de cómo debe interactuar la congregación, de qué es lo que se debe esperar, por ejemplo, de un pastor, de un diácono, y las diferentes situaciones que la iglesia va a enfrentar. Y en esta carta en particular, hermanos, vemos que inicialmente, en el capítulo 1, y aquí voy a hacer un sobrevuelo un poco rápido para poder rápidamente llegar al capítulo 6, veíamos que se estaban introduciendo en esta iglesia falsos maestros, falsas doctrinas, y habían falsos maestros que estaban enseñando cosas que Pablo las describe como cosas extrañas. Estaban distorsionando la ley de Dios, le estaban diciendo a los hermanos que debían hacer cosas que los apóstoles no habían mandado y que la palabra de Dios no había mandado, y además estaban diciéndoles que no debían obedecer a los apóstoles, que los apóstoles tenían ideas raras, que no había que escucharlo a ellos, que el evangelio que se había predicado y que ellos habían creído no era tan así, sino que tenían que seguir a estos falsos maestros. Los falsos maestros se anunciaban como verdaderos maestros, obviamente. Ningún falso maestro dice, yo soy un falso maestro, síganme. Eso es obvio. Y el apóstol Pablo advierte a Timoteo, y con esto también advierte a toda la congregación, de que deben tener cuidado de estos hombres, y comienza a dar una serie de indicaciones y en qué consiste todos los cuidados que debe tener la congregación. Y ahí rápidamente seguimos avanzando. Vemos en el capítulo 3, por ejemplo, indicaciones que debía tener la congregación al momento de llamar a un pastor y al momento de llamar a diáconos, ¿verdad? A uno o varios pastores y a uno o varios diáconos. Hay instrucciones acerca de eso, no es algo azaroso. Recuerdo muy bien haber estado hace algunos meses revisando esos textos con ustedes. Y en eso podíamos ver que el corazón del apóstol Pablo era tener cuidado precisamente de que esta congregación creciera de manera sana, que estuviera bien cimentada en las Escrituras. Y ya llegando al capítulo 6 y vemos, bueno, el capítulo 5 me acuerdo también, y yo creo que usted también lo recuerda rápidamente, donde se nos daba indicaciones de cuál era el cuidado que se debía tener con las viudas, ¿verdad? El cuidado que la congregación debía tener con los ancianos, el trato que debía tener la congregación los unos con los otros. Y en el capítulo 6 se centra de alguna manera y mencionan algunos detalles acerca de las doctrinas diferentes que enseñaban estos falsos maestros que se señalan en el capítulo 1. Y ahora en particular nos detenemos en el versículo 11 de este capítulo 6. Y quisiera, hermanos, que notáramos como quizás gran enunciado de este sermón, podemos decir que lo que vamos a estar viendo el día de hoy es cuál es la identidad que nosotros tenemos en Cristo, y vamos a ver particularmente algunos rasgos distintivos de esa identidad que nosotros tenemos en Cristo. Y me gustaría guiarles a través de este texto con tres grandes ideas o enunciados para que usted, igual si está tomando nota, pueda ir siguiendo la progresión que estaremos viendo. Primero, ¿cuál es la identidad del cristiano? La identidad del cristiano. Segundo, el cristiano huye del pecado. Y tercero, el cristiano sigue la voluntad de Dios. Y en primer lugar, hermanos, nos detenemos en el primer punto, la identidad del cristiano. Y cuando Pablo, aquí lo primero que leemos en el versículo 11, vemos que utiliza un título, lo llama con un título que es significativo. Dice, oh hombre de Dios. Comienza, pero tú, oh hombre de Dios. Y el título que se utiliza acá, hermanos, no es un título casual, no es simplemente que Pablo esté tratando de rellenar con algo lo que quería decir, de adornarlo, sino que es un título significativo. Y con este título quisiera que notáramos dos aspectos de lo que Pablo está señalando
con estas palabras. Y el primer aspecto, hermanos, es que el título, el nombre, hombre de Dios, es un título que implica honra y responsabilidad. A lo largo, hermanos, de la Escritura, nosotros podemos notar diferentes hombres que fueron identificados como hombres de Dios. En el Antiguo Testamento, hermanos, era un título que se le daba a hombres que realmente estaban comprometidos y dependían completamente del Señor. Y esto lo vemos en el ejemplo de Moisés. Y rápidamente, no le voy a pedir que lo busque, lo voy a leer yo. En Deuteronomio 33, versículo 1 nos dice: esta es la bendición con la que Moisés, hombre de Dios, bendijo a los israelitas antes de morir. Entonces, notamos que este título, cuando se utiliza de manera específica, de forma muy particular. Y si ustedes notan lo que acabo de leer, se utiliza para describir a Moisés. ¿En qué momento, en qué etapa de la vida de Moisés? Antes de morir, nos dice el texto. Es decir, había un testimonio que acompañaba el título de hombre de Dios. Cuando Moisés es identificado como hombre de Dios, es porque había toda una vida que respaldaba a la gente. Cuando lo mirara él, dijera: este es verdaderamente un hombre de Dios. Había un testimonio de fe. Y también, hermanos, este título se utiliza en el Antiguo Testamento, particularmente en hombres como Elías y Eliseo. Y aquí en un pasaje conocido, en Primera de Reyes capítulo 17, vemos a la viuda de Sarepta que le dice a Elías, este conocido pasaje de la viuda de Sarepta: ahora conozco que tú eres hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Es decir, cuando la viuda identifica que la palabra que este hombre, Elías, había dicho era verdadera, le identifica con el título hombre de Dios. Hay un testimonio, hay un respaldo divino de que el ministerio que estaba llevando a cabo Elías era un ministerio que provenía precisamente de Dios. Había un testimonio. Lo mismo ocurre con Eliseo, en Segunda de Reyes, capítulo 4. Nos dice ahí la mujer sunamita, otro conocido pasaje: ahora entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es un santo hombre de Dios. Es decir, son hombres que, de hecho, usted notará, hermanos, los hombres que yo acabo de nombrar, no son títulos o hombres cualquiera que uno encuentra en el Antiguo Testamento. Estamos hablando de Moisés, estamos hablando de Elías y estamos hablando de Eliseo, grandes hombres de Dios, y que fueron reconocidos precisamente por la obra que ellos hacían en favor de Dios. Ellos fueron identificados porque su vida era un reflejo de la autoridad de Dios. Cuando estas personas que les rodeaban les llaman hombres de Dios, era precisamente porque ellos reconocían una autoridad divina en lo que estos hombres estaban haciendo. Fueron hombres apartados para cumplir un propósito específico. Ahora, esto lo vemos en el Antiguo Testamento, hermanos. Ahora, y si nos movemos rápidamente al Nuevo Testamento, este título es utilizado 2 veces. Y usted dirá: ¿dónde será utilizado? Bueno, lo acabamos de leer. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 11, cuando nos dice: tú, oh hombre de Dios. Y también, hermanos, se utiliza en Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Y lo que hace aquí Pablo, hermanos, al utilizar este título, es que no está tratando de que Timoteo se sienta orgulloso de lo que él ha logrado. No está tratando de decirle: tú eres tan importante como estos hombres del Antiguo Testamento. Sino lo que está señalando es que así como Moisés, así como Elías, así como Eliseo tuvieron una gran responsabilidad delante del pueblo de Dios, asimismo Timoteo tiene una gran responsabilidad delante del pueblo de Dios. Debe ser cuidadoso, debe ser un testimonio vivo, debe tener cuidado. Él representa también en parte la autoridad divina cuando expone la palabra de Dios. Él tiene, el llamado que tiene Timoteo es de carácter solemne. Debe ser cuidadoso, debe ser responsable con el ministerio que está llevando a cabo. Ese es el primer aspecto que quisiera que notaran sobre este título, hombre de Dios. El segundo aspecto, hermanos, es que el uso de este título, hombre de Dios, en nuestro pasaje, se está
utilizando para establecer un contraste con los falsos maestros. Perdón, hermanos. El verdadero hombre de Dios, hermanos, no solo se define por su identidad, sino que también es un reflejo, hermanos, de la autoridad de Dios, como dije anteriormente. Y al mismo tiempo, hermanos, debemos reconocer que el apóstol Pablo lo que está haciendo en nuestro pasaje es establecer un contraste. Y esto lo vemos rápidamente. ¿Qué nos está diciendo en primera a Timoteo capítulo 6, versículo 3 al versículo 10? Y esto lo puede leer usted de manera muy rápida. No lo vamos a leer todo completo porque también se ha predicado anteriormente. Pero lo que está haciendo el apóstol Pablo previamente al versículo 11 es describir a los falsos maestros. Se nos está diciendo, de hecho probablemente en su Biblia puede encontrar un título como Las doctrinas falsas y el amor al dinero, ¿verdad? O sea, anteriormente se nos ha mencionado cuáles son las falsas doctrinas, cuáles son las falsas enseñanzas. Y lo que está haciendo acá es marcar un contraste. Versículo 11 comienza, pero tú, o en otra versión de la Biblia podemos decir, más tú. O sea, está diciendo, ellos son así, los falsos maestros son así, pero tú, que eres un hombre de Dios, eres diferente. Hay una distinción entre los falsos maestros y tu testimonio y tu llamamiento. Lo que tú tienes que hacer es diferente a lo que hacen los falsos maestros. Está separando el llamado que tiene Timoteo a lo que estaban haciendo y lo que estaban enseñando los falsos maestros de la época. Por una parte, los falsos maestros, y lo vamos a estar revisando un poco más adelante, estaban basados en la codicia, estaban basados en sus propios sentimientos, estaban basados en enseñar sus propias doctrinas y menospreciaban las doctrinas apostólicas, pero el hombre de Dios es diferente, es distinto. Por eso se marca una gran distinción en esto. Y lo podemos leer esto y le pido que lo pueda estar buscando en Filipenses capítulo 4, versículos del 11 al 13. Por una parte, el falso maestro, hermanos, está consumido por la codicia. Está buscando más y más. Nos dice el texto, lo podemos revisar previamente en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3 al 10, pero ¿qué nos dice Filipenses capítulo 4, versículos del 11 al 13? No que hable porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es una confesión, una declaración de fe del apóstol Pablo. Y es el corazón que debe tener el hombre de Dios, a diferencia de lo que se ha señalado previamente, y lo vamos a estar revisando, vamos a estar abriendo un poco más 1 Timoteo capítulo 6, versículos del 3 al 10, pero el falso maestro no encuentra contentamiento, el falso maestro promueve la codicia, pero el hombre de Dios está contento, es decir, puede estar suplido, está tranquilo en Cristo. Hay una distinción grande. Los falsos maestros viven para sí mismos. Los falsos maestros están preocupados de sí mismos, pero el hombre de Dios vive para la gloria de Dios. Ahí hay una distinción. ¿Qué nos enseña primera a los Corintios capítulo 10, versículo 31? Entonces que ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Hay ahí una clara y marcada distinción entre la enseñanza de los falsos maestros y la enseñanza de los que son verdaderamente maestros del Señor, de aquellos maestros que el Señor ha llamado. Mientras los falsos maestros, hermanos, están buscando seguir sus deseos carnales, sus deseos mundanos, el hombre de Dios está preocupado de huir de todo lo que le deshonra a Dios. Tiene ese cuidado. Esto, hermano, no solo es un contraste entre Timoteo y los herejes de ese tiempo, no es solo un problema, y no quisiera que lo personalizáramos como un problema que estaba atravesando en ese momento la iglesia de los Efesios. Es un problema generalizado, hermanos. Es un problema que incluso está vigente en medio de nosotros, en las iglesias
de nuestro hoy en día. Hoy día, hermanos, encontramos un mensaje del Evangelio que ha sido diluido, que ha sido tergiversado, hermanos, y muchas veces escuchamos en púlpitos y gente que incluso es muy famosa, constantemente dar mensajes que son de autoayuda, de autorrealización, de éxito, mensajes que son de prosperidad. Y encontramos esos falsos maestros constantemente hablar, pero el verdadero seguidor de Cristo, hermanos, debe permanecer firme en el Evangelio de Cristo. ¿Y cuál es ese Evangelio? No que somos nosotros grandes hombres, no que nosotros somos grandes e imponentes personas que podemos hacerlo todos, que podemos lograr todo lo que nos proponemos, sino que porque nosotros fuimos débiles, el Dios que estaba en los cielos se hizo hombre, habitó entre nosotros y murió por nosotros. Ese es el mensaje del Evangelio. Es muy distinto. No necesitamos mensajes de autorrealización, porque no somos grandes hombres, hermanos. Somos hombres débiles. Somos hombres necesitados de que precisamente Dios se compadeciera de nosotros. Es un mensaje diametralmente diferente. El que quiera ser identificado como hombre de Dios bajo este título que hemos estado revisando, debe tener claro, hermano, que no lo definen a este hombre las riquezas y los logros terrenales que pueda alcanzar, sino que lo que le define es la obra que Cristo ha hecho en su vida. Porque Cristo ha obrado en nosotros, es que verdaderamente podemos dar testimonio de que podemos llegar a ser hombres de Dios, de que somos hombres de Dios, de que servimos al Dios verdadero. Es la obra de Dios la que nos ha transformado. No es porque nosotros seamos grandes hombres, sino que porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y por eso mismo, hermanos, debemos anhelar tener una vida que refleje esa autoridad que podemos ver en hombres como Moisés, en hombres como Elías, como Eliseo, y como también se le llama aquí Timoteo. Y se nos llama a nosotros a ser identificados, hermanos, como hombres de Dios, para que Dios sea glorificado en medio de nosotros. Y pasamos, hermano, al punto número 2. El cristiano huye del pecado. El cristiano huye del pecado. En el versículo que hemos estado revisando, hermanos, y lo he adelantado, creo que suficiente, luego de llamar a Timoteo hombre de Dios, Pablo le da una instrucción directa. Dice, pero tú, oh hombre de Dios, ¿qué? Huye de estas cosas. Huye de estas cosas. Y nos dice en este mismo versículo, ¿qué cosas? No nos está diciendo qué cosas. Pero ha dicho previamente de qué cosas debemos huir. ¿Y cuáles son esas cosas? Lo mencioné anteriormente. Vemos, si retrocedemos un poco, vemos en el capítulo 6, que desde el versículo 3 al versículo 10, se nos ha mencionado una serie de características que siguen los falsos maestros, que enseñan los falsos maestros. Y aquí debemos notar, hermanos, que la vida cristiana no solo consiste de alguna manera en buscar más las cosas celestiales solamente, sino que un verdadero cristiano también debe ser capaz de huir de las cosas que le alejan del Señor. Porque podemos estar muy preocupados, hermanos, de poner atención a las cosas celestiales, de estar constantemente haciendo esfuerzos por acercarnos a Dios, pero si nos estamos zambullendo en el pecado, claramente eso no tendrá un fruto adecuado. Por eso, hermanos, este texto en particular, por una parte, nos llama, claro, a buscar la santidad, buscar las virtudes que encontramos en Cristo, pero también, hermanos, a huir del pecado. Y por eso nos dice el texto, huye de estas cosas. Y aquí nos preguntamos, ¿de qué cosas debemos huir? Y no quisiera probablemente resumir nuevamente una predicación anterior que se basara en el texto previamente anunciado en los versículos 3 al versículo 10, pero sí quisiera que notáramos algunas cosas sobre lo que nos menciona en los versículos 3 al 10. Y en esto quisiera que notáramos tres grandes asuntos. Lo primero, hermanos, de lo que se nos llama a huir es de el orgullo y la arrogancia. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 4, nos describe a los falsos maestros, y ahí lo puede leer usted incluso, como que están personas que están envanecidas y que nada saben. O sea, están
envanecidas y que nada saben. Versículo 3 nos dice que ellos no se conforman a las sanas palabras. ¿Qué nos quiere decir esto? Que estos hombres eran tan arrogantes que la doctrina que enseñaban los apóstoles no era suficiente. Como que los apóstoles estaban predicando a Cristo, estaban enseñando lo que se conoce como la doctrina apostólica, pero estos hombres tenían el juicio nublado. Era lo que los apóstoles predicaban, no bastaba. Ellos estaban envanecidos, nada sabían y no se conformaban con las sanas palabras. No era suficiente, necesitaban encontrar algo más, algo diferente, algo nuevo. Y usted probablemente pensará que eso solamente quedó en el pasado. La verdad que hoy día podemos encontrar habitualmente esto. Y aquí, hermanos, podemos ver cómo estos falsos maestros manifiestan arrogancia. Esto es lo que nos está presentando el pasaje. Manifiestan arrogancia porque menospreciaban la sana doctrina. Pero la verdadera raíz del pecado que estos hombres arrogantes estaban teniendo es el orgullo. Estos hombres estaban siendo orgullosos. Eran hombres poco enseñables. Los falsos maestros se caracterizan de alguna forma por ser poco enseñables, por no aceptar la reprensión. Y esto es un constante en la Escritura. Aquel que no quiere ser enseñado, hermanos, no va a aprender y probablemente se le aplica perfectamente estos términos que ocupa el apóstol Pablo. Envanecido, que nada sabe, que no se conforma con las sanas palabras. ¿Qué nos dice Proverbios capítulo 16, versículo 18? Le pido que lo pueda buscar. Proverbios capítulo 16, versículo 18. Dice, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la arrogancia de espíritu. Es un anuncio. El hombre que es arrogante, el hombre que es orgulloso, prontamente va a caer. Es otra forma de leer este pasaje de Proverbios. Dios aborrece el corazón orgulloso, hermanos. Dios aborrece el corazón arrogante. El Salmo 138, versículo 6 nos dice, porque el Señor es excelso, o sea, está elevado por encima de todas las cosas y atiende al humilde. Atiende a lo humilde, pero al altivo, ¿qué pasa con el altivo? Con el orgulloso, lo mira de lejos. Un verdadero hombre de Dios debe poner atención a sus pensamientos y debe huir de cualquier actitud, hermanos, que le lleve a exaltarse a sí mismo, a considerarse a sí mismo por sobre sus hermanos. Es un cuidado constante que debe ejercerse en nuestro corazón. Debemos tener ese cuidado, así como también lo presenta toda la Escritura, vemos el testimonio de Cristo. En segundo lugar, hermanos, el segundo aspecto que vemos en los falsos maestros es que, y se nos llama a nosotros a tener cuidado, a huir de las disputas y de las contiendas. En el versículo 4 de nuestro texto, 1 Timoteo, capítulo 6, Pablo menciona que los falsos maestros estaban obsesionados con discusiones y contiendas de palabras que terminaban provocando envidias y conflictos entre ellos. Y aquí, hermanos, quisiera hacer una distinción. Nosotros encontramos en Judas, versículo 3, Judas capítulo 1, versículo 3, que se nos manda en un conocido pasaje a contender o luchar ardientemente por la fe, ¿verdad? Es un pasaje, es una exhortación a la congregación. Hemos recibido una fe y debemos contender, debemos luchar ardientemente por sostener esa fe. Y si usted lee el contexto, verá que lo que está haciendo Judas es un llamado precisamente a enfrentar el error y a proclamar la verdad. Y esto también lo hemos revisado a través de toda esta carta. La iglesia local, hermanos, tiene el llamado, el alto llamado de tener cuidado de la doctrina, de poner atención a las palabras que se enseñan. Y por eso, hermanos, es esperable y es correcto que ocurra que cuando se levanten falsos maestros en la iglesia, sea la misma iglesia la que ponga atención a esto y encienda las antenas, como se dice, y llame y les enfrente públicamente, bíblicamente a estos hombres, a los que enseñan mandamientos contrarios a las sanas palabras. Pero, hermanos, 1 Timoteo, capítulo 6,
no está refiriéndose a este asunto, a contender ardientemente por nuestra fe. Cuando habla de estos falsos maestros, no es que estos falsos maestros estuvieran muy atentos a la sana doctrina y tuvieran un corazón preocupado de que lo que se enseñe es verdad, sino que lo que estaba ocurriendo en el corazón de los falsos maestros es que a ellos solo les interesaba ganar discusiones, solo les interesaba demostrar quién tenía la razón. El centro del pecado del falso maestro es que simplemente él quiere tener la razón. Es orgulloso y simplemente quiere tener la razón. Segunda de Timoteo, y le pido que lo busque, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 23 y 24. Aquí Pablo nos dice, en el mismo sentido de lo que nos ha dicho en primera de Timoteo, capítulo 6, en los versículos anteriores. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 23, pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen rencillas. El siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Entonces aquí notamos una segunda característica que nosotros debemos evitar. En tercer lugar, hermanos, ¿de qué también debemos huir? De la codicia. De la codicia. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y aquí, nuevamente, hermanos, no se nos está haciendo un llamado a hacer un voto de pobreza. No malentendamos esto. El problema, hermanos, al que está apuntando aquí el apóstol Pablo, es que por una parte debemos entender que nada malo tiene el dinero, sino que el problema está en nuestro corazón y en nuestra disposición hacia el dinero. El problema no es del dinero, sino que el problema es de nuestro corazón, de lo que codiciamos, de que muchas veces queremos más y más y no nos importa pasar por encima de cualquier regla, siempre y cuando eso nos traiga algún tipo de beneficio. Y esa es una característica del falso maestro que enseña falsas palabras, un corazón codicioso. La avaricia, hermanos, es el resultado de la falta de contentamiento. Cuando no tenemos contentamiento en nuestro corazón, cuando los tesoros que hemos recibido en Cristo no son suficientes, empezamos a mirar a todos lados y a tratar de alguna manera sentirnos contentos con lo que tenemos. Queremos más y más y más. Cristo, al no ser suficiente para nosotros, nos hace anhelar una y otra cosa, y por eso podemos decir que la raíz de todos los males es el amor al dinero, como lo dice el mismo texto. Y esto, hermanos, es contrario a lo que manda la Escritura. ¿Qué nos dice la Escritura? Hebreos, un conocido pasaje, Hebreos capítulo 13, versículo 5 al 6. Hebreos capítulo 13, versículo 5 al 6. Le pido que lo pueda buscar también. Sea el carácter de ustedes sin avaricia. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de la avaricia? ¿Y qué nos dice el texto? Contentos con lo que tienen. Porque Él mismo ha dicho, Dios ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Podemos descansar, hermanos, en nuestro Dios, porque es un Dios soberano, es un Padre amoroso que tiene cuidado de nosotros. Como constantemente cantamos, y lo dice también la Escritura, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Podemos y debemos, hermanos, descansar en el Señor. Debemos estar contentos con lo que hemos recibido. Debemos rechazar la avaricia, rechazar la codicia, hermanos, porque es una muestra de que hay falta de contentamiento en nuestro corazón. Y en esto, y en cada uno de estos pecados que hemos revisado anteriormente, podemos ver en Cristo el modelo perfecto del hombre de Dios que huye del pecado. Jesús, hermanos, no solo venció a través de la cruz, en ese preciso momento de la cruz, sino que también Jesús nos dejó un gran ejemplo de cómo podemos nosotros caminar, porque Él, siendo verdadero hombre, fue perfecto. Y ahí tenemos un gran ejemplo al cual mirar.
y cómo también nosotros debemos huir del pecado, de cómo nosotros debemos tener cuidado de estas cosas. En Juan capítulo 6, versículo 15, vemos que luego de que Jesús alimentó a muchos hombres, la multitud trató de hacerle rey. No sé si usted recuerda ese texto, pero trató de hacerle rey de manera incorrecta. Y por eso Juan nos dice en ese texto, Jesús dándose cuenta que iban a venir y por la fuerza iban a venir y por la fuerza le iban a hacer rey, se retiró él solo otra vez al monte. Jesús no aceptó recibir la gloria de los hombres, una gloria mal provocada por un corazón equivocado. Jesús se sometió perfectamente a su Padre, no buscó su propia gloria apartado de la voluntad de su Padre. Ese no era el momento de su exaltación y Jesús estuvo dispuesto a no recibir esa gloria. Juan capítulo, y le pido aquí que lo busque, Juan capítulo 8, versículo 54, nos dice, Juan capítulo 8, versículo 54. Jesús respondió, si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien ustedes dicen, Él es nuestro Dios. Es decir, había una manera correcta en que Cristo sería glorificado. Y Cristo estaba buscando precisamente recibir esa gloria de su Padre. No de la manera incorrecta, sino que a través de la voluntad de su Padre. Ahí vemos el ejemplo perfecto. Jesús también, hermanos, rechazó la codicia. Usted recordará en Mateo capítulo 4, cuando fue tentado, Satanás, ¿qué le ofreció? Suplir sus necesidades físicas. Le ofreció pan, también le ofreció las riquezas de este mundo. Todas las riquezas, nos dice el texto. Sin embargo, hermanos, Jesús rechazó esta tentación con la palabra. Huyó de la tentación con la palabra. Y aunque Jesús también conoció nuestra lucha y fue tentado en todo, Él no pecó. Él permaneció de manera intachable, siendo verdadero hombre. En Cristo, hermanos, podemos ser sostenidos en medio de nuestras luchas, porque tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Tenemos un Dios amoroso que tiene cuidado de nosotros. Si estamos luchando con estas cosas, si de alguna manera nos enfrentamos directamente a esta tentación, hermanos, podemos refugiarnos en las alas del Altísimo. Como tercer punto, hermanos, el cristiano sigue la voluntad de Dios. Contrario a simplemente huir de lo que hacen los falsos maestros, el cristiano sigue la voluntad de Dios. No es suficiente con huir de estos pecados que hemos revisado, sino que necesitamos seguir activamente la voluntad de Dios, seguir activamente a Cristo, que es la otra cara de la moneda. Y es lo que nos dice y donde se enfoca principalmente lo que nos presenta el versículo 11 de primera a Timoteo capítulo 6. Es un llamado, hermanos, a practicar ciertas virtudes. Hay virtudes en las cuales nosotros debemos poner atención y practicarlas, y que al mismo tiempo representan el carácter del verdadero siervo. Para ser cristiano, hermanos, no basta simplemente con evitar algunos pecados o todos los pecados, sino que debemos activamente hacer la voluntad de Dios. No es suficiente hacer una lista y decir, yo estos pecados no los he cometido y de cierta manera estoy libre de esos pecados, sino que debemos activamente buscar someternos a las Escrituras y a lo que Dios ha señalado que es bueno. El verbo que se utiliza acá, seguir, es en parte muy en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 11, cuando nos dice y sigue, ¿verdad? Está fuertemente relacionado con la imagen de un corredor que está en medio de una carrera y que se está esforzando al máximo para alcanzar una meta. Y en esto, hermano, podemos ver también una conexión con Filipenses capítulo 3, y le pido que lo pueda estar buscando, Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. ¿Qué nos dice Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14? Hermanos, Filipenses capítulo 3, versículos
13 y 14. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es decir, es un esfuerzo constante por crecer constantemente en santidad, por crecer constantemente en virtudes que reflejen la obra de Dios en mi vida. Y aquí el pasaje nos presenta 6 virtudes que el hombre de Dios debe perseguir. En primer lugar, hermanos, la justicia. Es lo que nos dice el texto, la justicia. Esta, hermanos, esta justicia que nos señala aquí el apóstol Pablo, podemos entenderla en 2 dimensiones. Por una parte, hermanos, en permanecer en una relación correcta con Dios. Cuando nos llama el texto a permanecer en justicia, es a permanecer en una relación correcta con Dios. Y en segundo lugar, hermanos, también apunta a permanecer con una actitud, con una conducta recta ante los hombres. Es decir, nos está apuntando hacia nuestra relación vertical con Dios y también a nuestra relación horizontal con nuestros hermanos. Perseguir la justicia, hermanos, es tener cuidado de estas cosas. El verdadero hombre de Dios no es guiado por su propia opinión, hermanos, sino que es guiado por lo que Dios ha declarado que es correcto. Miqueas capítulo 6, versículo 8, el profeta nos dice, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios? El estándar de la Escritura, hermanos, es definitivo. Y aquí, si de alguna manera nosotros tenemos una confusión acerca de cuál es la verdad, si mi opinión, la opinión de mi hermano, la opinión de otra persona o la opinión de Dios, lo que debemos decir es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 4. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre hallado mentiroso. Si hay alguna discusión, si hay alguna poca claridad, ¿quién tiene la razón? Dios. Si, yo siempre le digo a algunos hermanos, si Dios dice que el cielo es verde, hermanos, y yo no lo veo verde, el problema está en mis ojos, no está en Dios. Si Dios dice que algo es correcto, eso es lo correcto. Yo debo conformarme a eso. Eso es seguir la justicia, seguir lo que Dios ha declarado. En segundo lugar, la piedad. Podemos, hermanos, describir la piedad como una vida centrada en Dios. Y la piedad tiene un componente profundo, no es simplemente actos religiosos superficiales que podemos hacer de manera fría y poco intencionada, sino que se trata de una relación íntima con Dios. La piedad genuina, hermanos, produce y debe producir en nosotros un temor reverente y un deseo profundo por obedecer a Dios en todo. La piedad también, hermano, está, como notará, estrechamente relacionada con la justicia. Si yo sigo la justicia, también voy a cultivar un corazón piadoso. Y esto también es lo que nos dice primera Timoteo capítulo 4, versículo 7. Pablo aquí nos manda a disciplinarnos a nosotros mismos para la piedad. Y esto igual es un texto que se ha predicado y que se ha revisado previamente. Es algo que nosotros podemos ejercitar. Somos llamados a ejercitar. No simplemente esperar que sea algo que se desarrolla naturalmente, esporádicamente, sin ninguna intención, sino que podemos y debemos ejercitarnos en la piedad. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 5, Pablo también advierte que hay una característica en los falsos maestros contrario a la piedad. Nos dice que ellos solo tienen apariencia de piedad. Es una apariencia, es algo que ellos dicen creer. Pareciera que son muy piadosos, pareciera que tienen vidas centradas en Dios, pero eso es una fachada, es una apariencia. Parecen piadosos, pero en su corazón no hay verdadera devoción por Dios. Por eso, hermanos, el verdadero corazón del siervo de Dios, del hombre de Dios, es un corazón que debe cultivar la piedad. En tercer lugar, hermanos, la fe. Es la tercera virtud que nos presenta. ¿Y qué es la fe? Podemos ver en la fe, podemos describirla de alguna manera como la confianza y la certeza en Dios y en su palabra. Tener confianza y certeza en Dios y en su palabra.
Y aquí Hebreos capítulo 11, versículo 6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos fe. Y la fe, hermanos, y quisiera aclarar si es que alguien tiene un malentendido, no basta simplemente con decir yo creo en Dios. Esa no es la fe que agrada a Dios. Y de manera fuerte podemos decir que esa es la fe de los demonios. Los demonios llegan a ese nivel. Ellos dicen, creemos en Dios. Ellos también creen en Dios y tiemblan, dice la Escritura. La fe a la cual nosotros somos llamados es diferente, hermanos. Debemos cultivar una fe que nos permita confiar y vivir plenamente dependiendo y descansando en las promesas de Dios, en las promesas que Dios ha hecho en su palabra. Esa es la fe verdadera que nosotros debemos cultivar. Y esta virtud, hermanos, es una virtud que también nosotros podemos ver en Cristo. Y es lo que nos dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, que nos dice que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Y podemos observar, hermanos, que esa fe es un ejemplo a imitar. Y qué ejemplo más hermoso cuando podemos ver el panorama del Getsemaní. Si alguien de alguna manera podría describir lo que es poner su esperanza, su confianza plenamente en las promesas de Dios, es precisamente nuestro Señor Jesucristo. En el Getsemaní, cuando Él dice, nuestro Señor Jesucristo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él confió perfectamente en la voluntad de su Padre y esa es la fe que nosotros debemos cultivar. Debemos decir, Señor, tú sabes mejor, tú conoces mejor. ¿Cuál es el mejor camino que yo puedo seguir? Tu voluntad es más alta, es más perfecta, es mejor que lo que yo pienso para mí mismo. Si es tu voluntad, Señor, está bien. Esa es la confianza, esa es la fe que nosotros debemos cultivar. En cuarto lugar, hermanos, el amor. Juan capítulo 13, versículo 31 nos dice, hermanos, que el amor es el distintivo supremo del cristiano. Y le invito a que lo pueda buscar, Juan capítulo 13, versículo 31. Juan capítulo 13, versículo 31. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros. Esta virtud, hermanos, es una virtud que debe caracterizarnos como pueblo de Dios. Es parte de la esencia del cristianismo, el amor los unos por los otros. Sin amor, hermanos, no importa lo que hagamos, no importa cuánto podamos servir, no importa cuánto nos desgastemos, si no hay amor de nada sirve. Y aquí encontramos, no lo vamos a leer por tiempo, pero encontramos este conocido pasaje en primera a los Corintios capítulo 13, ¿verdad? Cuando se nos describe el amor. Si yo de alguna manera entregara incluso mi cuerpo para que fuera quemado, pero no tengo amor, de nada sirve. No sirve de nada. El amor, hermanos, es algo que nosotros somos llamados a manifestar no como un mero sentimentalismo, no es simplemente sentir mariposas en nuestro estómago, sino que es el amor verdadero, es el amor que se manifiesta en acciones, que se manifiesta en resoluciones. Y nosotros debemos cultivar ese amor, y este amor podemos expresarlo, hermanos, en tres dimensiones, si de alguna manera podemos decirlo. Un amor a Dios en obediencia y en adoración, como lo dice Mateo capítulo 22, versículo 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es decir, somos llamados a cultivar ese amor al Señor. También se debe manifestar, hermanos, en un amor a nuestros hermanos, en un amor los unos por los otros, a través del servicio y de la paciencia. Aquí, primera de Juan capítulo 4, versículo 7, nos dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Debemos amarnos los unos a los otros, amar a Dios por sobre todas las cosas, pero también, hermanos, debemos manifestar amor a los perdidos. Debemos ser, ¿y cómo manifestamos ese amor a los perdidos? Siendo compasivos, anunciándoles el Evangelio, orando por los que nos persiguen. ¿Qué nos dice Mateo capítulo 5, versículo 43? Le invito a que lo pueda buscar. Mateo capítulo 5, versículo 43. Ustedes han oído que se dijo, amarás
a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre buenos y malos y llover sobre justos e injustos. Debemos manifestar el amor que hemos recibido hacia Dios primeramente, hacia nuestros hermanos, pero también hacia los perdidos. Aquí, hermanos, encontramos el gran ejemplo, el perfecto ejemplo del supremo amor en Cristo Jesús. Y aquí no hay duda, hermanos. Cristo es la máxima demostración del amor del Padre hacia nosotros. Efesios capítulo 5, versículo 2 nos dice, y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. ¿Qué nos dice el texto? ¿Cómo Cristo nos amó? ¿Qué nos dice? Cristo les amó y se dio a sí mismo. ¿De qué manera se materializó el amor de Cristo? No simplemente Él diciéndonos desde el cielo, les amo mucho, sino que se hizo carne, sufrió la humillación, soportó la cruz y murió por nosotros. Ese es el perfecto ejemplo y la perfecta manifestación del amor. En quinto lugar, hermanos, la quinta virtud que vemos es la perseverancia. El hombre de Dios, hermanos, debe buscar resistir constantemente a las pruebas. Y el llamado que nos está haciendo este pasaje a ser perseverantes, hermanos, nos hace, es finalmente un llamado a ser pacientes. Cuando nos habla de perseverancia, otra forma de entenderlo es a ser pacientes. Le invito a que busque Santiago capítulo 1, versículo 3. ¿Qué nos dice Santiago capítulo 1, versículo 3? Sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. El llamado, hermanos, a perseverar que nos da la palabra no es simplemente esperen por esperar, no es simplemente sean pacientes, no importa, ya va a pasar, sino que lo que nos está diciendo el texto cuando leemos Santiago es que cuando somos probados, lo que está haciendo Dios en nosotros es trabajar nuestra paciencia para que seamos perfectos, para que vayamos siendo perfeccionados constantemente. Y cuando se nos llama el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 11, a cultivar esta virtud de la paciencia, precisamente nos está diciendo, sean perseverantes en medio de las pruebas para que sean perfectos. Hermanos, aquí tengo una pregunta para ustedes. ¿Estás descontento con lo que Dios te ha dado? ¿Necesitas paciencia? Si estás descontento con lo que Dios te ha dado, necesitas paciencia. Y te pregunto, ¿cómo cultivas la paciencia? ¿Cómo podemos cultivar la paciencia? Siendo perseverante en las pruebas. Eso es lo que nos está diciendo el texto. Siendo perseverantes y llevando nuestras luchas al Señor, a los pies del Señor, esperando, descansando en Él. Avanzamos, hermanos. En sexto y último lugar, ¿cuál es la virtud que se nos presenta acá? La amabilidad, o también, como lo dice la Reina Valera del 60, la mansedumbre. Amabilidad o mansedumbre. Y con esta virtud quisiera dejar en claro también una distinción, porque rápidamente podemos torcer lo que quiere decir amabilidad y mansedumbre. Una cosa, hermanos, es la amabilidad, una cosa es ser manso y otra cosa es tener temor a los hombres. Hay una gran distinción, hermanos. La Escritura no nos llama a tener temor a los hombres. La Escritura, de hecho, describe el temor a los hombres como un pecado. La Escritura nos llama a ser amables, a ser mansos, a cultivar la mansedumbre. ¿Qué nos dice Filipenses capítulo 2? Y le invito aquí que lo pueda buscar. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Al versículo 8. Cuando leemos este pasaje, hermanos, vemos lo que nos dice acá, que Cristo no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó
Asimismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto, hermanos, es mansedumbre. Mansedumbre, si podemos describirlo de alguna forma, es poder bajo control. Es ser capaz de soportar lo que muchas veces no deberíamos soportar por amor. Eso es ser manso. Muy diferente, hermanos, es lo que vemos en Mateo capítulo 26, versículo 69, cuando Pedro niega a Jesús. Pedro, y este triste y conocido pasaje, cuando le preguntan a Pedro si conoce a Jesús, ¿qué dice Pedro? No lo conozco, ¿verdad? Lo niega 3 veces. Pero él no estaba tratando de ser amable, él no estaba siendo muy humilde, diciendo no lo conozco quizás lo suficiente. No, él tuvo miedo. Él tuvo miedo. Él tuvo temor a los hombres. Y eso no es una virtud, hermanos. Eso es un pecado. Es muy diferente. El temor a los hombres, hermanos, tiene una raíz que es muy diferente a la amabilidad o a la mansedumbre. El temor a los hombres encuentra su raíz en el temor a que nuestro propio nombre sea rechazado por los hombres, a que nos tengan en menos, a que no nos vean de manera tan espectacular como nosotros mismos pensamos que somos. Eso es tener temor a los hombres. Pero la amabilidad, la mansedumbre es, como dije anteriormente, estar dispuesto a tolerar, a desgastarnos muchas veces a nosotros mismos por aquellos por los cuales nosotros estamos dispuestos a amar. Es muy diferente, hermanos. Y hemos revisado, hermanos, ya llegando a la conclusión, hemos hecho un sobrevuelo por este pasaje y hemos recapitulado, ¿verdad?, los versículos del 3 al 10 para revisar un poco acerca de algunas características de estos falsos maestros, donde se nos ha enseñado y el apóstol aquí ha señalado algunas características de las cuales nosotros debemos huir, ¿verdad? Hemos visto posteriormente que como siervos de Dios también debemos tener especial cuidado con, ¿qué cosas veíamos? El orgullo y la arrogancia, por una parte, también las disputas y las contiendas y también la codicia. Debemos tener esos cuidados, hermanos. Por otra parte, ahora revisábamos 6 virtudes, ¿verdad? Hemos revisado que debemos expresar el hecho de que somos llamados a ser hombres de Dios a través de estas virtudes: la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la mansedumbre o amabilidad. Pero hoy, hermanos, más que aprendernos de memoria estas listas, quisiera que notaran que todo lo que hemos revisado se trata de solo un asunto, hermanos. No se trata de aprendernos estas cosas de memoria. No quisiera que usted al llegar a su casa simplemente dijera cuáles son las características que nosotros sobre las cuales debemos tener atención, sino que hay un asunto nuclear en este pasaje. El asunto nuclear, hermanos, es la gloria de Dios. Ese es el asunto nuclear. ¿Y por qué es el asunto nuclear? ¿Por qué es el centro de este pasaje? Porque todo lo que nosotros hemos visto como pecado, a lo que se nos llama a huir, es precisamente pecados que son contrarios a la gloria de Dios. Hemos revisado, como mencioné, la arrogancia, la codicia, las contiendas van en contra de la gloria de Dios, el orgullo. Y por otra parte, hermanos, todas las virtudes que se nos llaman a cultivar precisamente están enfocadas en la gloria de Dios, en buscar la gloria de Dios, en poner nuestros pensamientos en que Dios sea glorificado sobre todas las cosas, en vaciarnos de nosotros mismos, en no poner tanta atención sobre nosotros mismos, sobre nuestros problemas, en caer una y otra vez en la autocompasión, en que nosotros somos víctimas. En tener cuidado, hermanos, de autocompadecernos constantemente, de sentir que estamos mirando siempre al piso, sino que en levantar nuestra mirada, en poner nuestros ojos en Jesucristo. En eso consiste. Los falsos maestros, si una característica podemos decir que les rodea, que es el núcleo de su pecado, es que no ponen sus ojos en la gloria de Dios. Nosotros, hermanos, como siervos de Dios, somos llamados a poner nuestra mirada en las cosas de arriba, en la gloria de Dios, en que Dios sea glorificado en todo lo que nosotros hagamos. Sea lo que sea que nosotros hagamos, aunque sea lo más pequeño, cada decisión, hermanos, debe centrarse en que Dios sea glorificado en todo y en todos. Por eso, hermanos, debemos poner especial
atención a estas cosas. Debemos orar, hermanos, constantemente. Señor, pon mis ojos en tu Hijo Jesucristo. Pedirle que el Espíritu Santo nos lleve a mirar a Cristo nuevamente, hermanos. A asombrarnos por lo que Cristo ha hecho por nosotros. A poner atención especial por su obra. Porque es por su obra que nosotros hoy estamos aquí. Es por su obra que nosotros somos lo que somos. Es por lo que Él ha hecho en nosotros. Debemos, hermanos, dejar de poner tanta atención en nosotros mismos. Debemos empezar a mirar más al Señor y veremos cómo nuestros problemas son cada vez más pequeños, más insignificantes en la perspectiva de la eternidad. Hermanos, debemos avanzar precisamente en contemplar constantemente la gloria de Dios. Isaías 45, versículo 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Ese debe ser nuestro corazón. No hay más. Fuera de Dios no hay más. Miremosle a Él. Seamos salvos. Miremos a Cristo, seamos salvos. Todos los términos de la tierra, pongamos nuestra atención en nuestro Señor Jesucristo. No hay más, no es necesario más. Quisiera, hermanos, terminar con el Salmo 115. ¿Qué nos dice el Salmo 115? No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Que ese sea nuestro corazón, hermanos. Que el Señor sea glorificado en esta iglesia. Que el Señor sea glorificado en tu vida, hermano. Pon atención a las cosas celestiales. Eso es lo importante, que el Señor sea glorificado. Si de alguna manera tu enfermedad te atormenta, hermano, es para la gloria de Dios, vive para la gloria de Dios, pon atención, centra tu mirada en Cristo. No mires nada más. No hay nada en este mundo que valga la pena más que Cristo. Pon tu mirada en Cristo, hermano. Oremos, hermanos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor, y rogamos que despierten nuestros corazones, Señor. Ilumínanos, Señor, que tu Espíritu Santo hable hoy a cada corazón a través de esta palabra, Señor, y ayúdanos a volver a nuestros hogares meditando en esto, Señor. Ayúdanos a ver tu gloria claramente, Señor. Ayúdanos a poner atención a tu gloria, que tu nombre sea glorificado en las naciones, Señor, en nuestras vidas, en nuestras luchas, Señor. En cada situación que enfrentamos el día de mañana, empezamos esta semana, Señor. En nuestros trabajos, en nuestras labores, Señor. Ayúdanos a ver la gloria de Cristo. Ayúdanos a centrarnos en ti, Señor. Ayúdanos a que nuestra atención sobre nosotros mismos sea cada vez más pequeña, Señor. Ayúdanos a amarte más, Señor. Tú eres digno de toda gloria, de toda alabanza, Señor. Pon esa perspectiva celestial en nuestros corazones, Señor. No permitas que nos envanezcamos, Señor. No permitas que naufraguemos, Señor, porque somos débiles, Señor. Tú conoces nuestra fragilidad. Tú conoces que rápidamente nuestro corazón camina, corre al pecado, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ceder ni un milímetro al pecado, a buscar tu gloria, Señor. Glorifícate, Señor, en esta congregación. Glorifícate a través de los varones, a través de las mujeres de esta congregación. Glorifícate, Señor. Sé glorificado a través de tu iglesia, Señor. Creemos en tus palabras. Confiamos en ti, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén.